Continuando con las medidas de dispersión, ahora veremos lo que es la varianza y la desviación estándar. Primeramente, vamos a imaginar dos grupos de niños. De ellos sacamos su peso y si hacemos la suma de sus pesos y la dividimos entre el número de niños, tendremos que la media nos da a 20 kilogramos en ambos grupos. Sin embargo, cuando sacamos el rango, en el grupo 1 sabemos que el dato mayor, que es 30, menos el menor, que es 10, nos da un rango de 20. El otro grupo sería 22 menos 18, nos da un rango de 4. Como podemos ver, los datos están diferentes en el rango. Si graficamos el grupo 1, observamos en el grupo 1 tenemos, esta es nuestra base de los puntitos, tenemos uno de 10, uno de 12, otro, aquí hay un punto morado en 23, 25 y 30. Mientras que los otros tenemos uno de 18, 19, 20, 21 y 22. Es decir, un grupo tiene los datos muy separados, mientras que el otro los tiene muy juntos. Para saber esto, si los datos realmente están separados o juntos o qué tan dispersos son los datos unos de otros, es que debemos de sacar la varianza y la desviación estándar. La varianza y la desviación estándar son medidas de dispersión o variabilidad, es decir, indican la dispersión o separación de un conjunto de datos. Hay que tener en cuenta que las fórmulas de la varianza y desviación estándar son diferentes para una muestra que para una población. Estas son las fórmulas. ¿Cuál es la diferencia en las fórmulas? En realidad es simplemente una. Cuando se trata de una población, se divide entre la N mayúscula, que representa la población, el número de personas encuestadas, toda la población, pero cuando se trata de la muestra, vamos a dividir entre la muestra menos 1. Esa es la diferencia. Además de la simbología que utiliza. Cuando estamos hablando de una muestra, representa la N mayúscula, una población, N minúscula. Cuando estamos hablando de una población, la varianza la representa el símbolo de sigma y cuando estamos hablando de la muestra, lo representa una S minúscula. Lo mismo en la media. ¿Sí? Observan el símbolo de media, este es una M y esta es una X con una diagonal arriba. ¿Qué es la varianza? Pues es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Formalmente se calcula como la suma de todos los residuos al cuadrado divididos entre el total de las observaciones. Es decir, todos los datos que tenemos menos la media y los vamos a ir elevando al cuadrado. Cuando hacemos la sumatoria, la dividimos entre el número de la población. La desviación estándar es otra medida que ofrece información de la dispersión respecto a su media. El cálculo es exactamente el mismo que la varianza, pero realizando la raíz cuadrada del resultado. Es decir, cuando tengamos la varianza, le sacamos la raíz cuadrada y en automático tenemos la desviación. Vamos a ver un ejemplo. Para ello, nos vamos a cambiar al programa de Excel para hacerlo directamente aquí las operaciones. Bien. Tenemos el salario por hora, pero vamos a empezar con este, más fácil. Vamos a calcular la varianza y la desviación estándar de los siguientes datos. Son simples datos. Tenemos 2, 4, 6 y 8. Esta es la fórmula porque se trata de una población. Mientras no nos diga que es una muestra, entonces es toda una población. Para poder hacer esta fórmula necesitamos dos datos principales. ¿Cuántas personas es nuestra población? Si yo cuento mis datos, se trata de 4 personas. Esa es mi población, 4. Necesito sacar la media. Sabemos que la media es el promedio de todos los datos, es decir, que necesito sumar los datos y una vez que tenga todos los datos, los voy a dividir entre el número de la población. Entonces mi media me da 5. Para sacar la varianza, es aconsejable hacerlo en 2 pasos, porque dentro del paréntesis me dice
que voy a tomar lo que tenga en la X y restarle la media. Y luego lo voy a elevar al cuadrado. Entonces vamos a hacerlo en dos pasos. Primero tomo lo que tenga en la X, que en este caso es 2, menos la media. ¿Cuánto es la media? La media es 5. El otro dato hacemos lo mismo, ¿sí? Esta X menos la media, que es 5. Lo que tenga en la X menos la media, que es 5. Y así los voy a hacer todo. El siguiente paso es elevarlos al cuadrado, es decir, voy a multiplicar este dato por el mismo. Eso es elevarlo al cuadrado. El dato que tengo por el mismo. Cuando ya tengo todos los datos elevados al cuadrado, me dice que tengo que sacar la sumatoria. O sea, me pongo al final de la tablita y saco la sumatoria. Listo, ya tengo 20. Ahora sí, me dice que cuando tenga toda la sumatoria, lo divida entre n, que es el número de la población. Es decir, que voy a tomar la sumatoria, que es este dato que saqué aquí, y lo divido entre el número de la población, que es este dato que está acá. Listo, mi varianza me dio a 5. Para la desviación estándar, lo único que tengo que hacer es sacar la raíz. ¿La raíz de qué? Pues la raíz de la varianza. Si yo saco la raíz de la varianza, en ese momento tengo mi desviación estándar. ¿Y el rango? Pues el rango es el más sencillo. Sabemos que tomamos el dato menor y le restamos al dato menor. El dato mayor menos el dato menor. Y aquí tengo mi información. Mi varianza, desviación estándar y el rango. Vamos a hacer un ejemplo ahora con una muestra. Me dice que tenemos el salario por hora de una muestra de trabajadores y tenemos que calcular la varianza y la desviación estándar para estos salarios. Necesito hacer exactamente lo mismo. ¿Cuánto es mi muestra? Es decir, ¿cuántas personas tenemos en este grupito? Son 5 personas. ¿Cómo sacamos la media? Pues necesito sumar todos los datos para dividirlo, es decir, tengo a 85 entre el número de personas que se encuestó en este grupo de muestra y nos da 17. Ahora sí, primero saco el dato que tengo menos la media. Es decir, aquí tengo este dato menos la media, que es este dato de acá. Ojo con esto, si quiero agarrar el dato, cuando yo jale la fórmula, para que no se mueva este renglón, no se olviden de ponerle un signo de pesos. El signo de pesos es como una tachuela para decirle que aunque yo jale, voy a hacerlo, voy a jalar el renglón, pero si observan, aunque lo jale, el 17 siempre quedará anclado. ¿Okay? Ya hice el primer paso, que fue la X menos la media. Ahora mi siguiente paso, que es este dato que me resultó, multiplicarlo por el mismo. Es decir, lo estamos elevando al cuadrado. Saco la sumatoria y una vez que tengo la sumatoria, ahora sí, la varianza. Me dice que la varianza es tomar a la sumatoria y dividirla entre n menos 1. O sea, aquí vamos a tener un pequeño dato. Vamos a dividir este dato ¿entre cuánto? Entre n, que es 5, menos 1. ¿Por qué pongo paréntesis? Porque Excel respeta las reglas de operadores matemáticos. Si no uso el paréntesis, primero dividiría el 40 entre 5 y luego le restaría el 1. Entonces yo quiero que divida entre 4. O sea, yo por eso le pongo paréntesis. Esta es mi varianza. ¿Cuál sería mi desviación estándar? Pues necesito sacar la raíz. ¿De quién? Pues de la varianza. ¿Cómo sacamos el rango? Pues el rango es el dato mayor menos el dato menor. Y esa es la forma en que se hacen las operaciones para sacar la varianza, desviación estándar, cuando se trata de datos no agrupados. Aclarando, estos son datos no agrupados. Aunque los estamos haciendo en una tablita, eso es para poder hacer la operación que me indica aquí en el paréntesis, la parte superior, pero estos son datos no agrupados. Posteriormente veremos
un poquito más complicado, como son los datos agrupados.